De la universidad en la que yo era alumna a la que luego fui profesora, media fundamentalmente la democracia. Es decir, antes llegaban a la universidad quienes se lo podían pagar y finalmente la solidaridad y el sentido profundo de la igualdad de la democracia ha llevado a las aulas a la gente que se lo merecía por capacidad. Ese es el giro de 180 grados que da una sociedad y lo da a través de su institución más importante, que es la educación y la universidad, en este caso la enseñanza superior. Yo no creo en la política como una profesión, sino como una pasión que hay que ejercer profesionalmente porque se manejan los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, me gustan mucho los políticos que están, pasan y se vuelven a su trabajo. Yo me volví al mío, a las aulas. Echo en falta a veces los medios de comunicación que salgan profesores y profesoras de la universidad, mucho más de lo que salen, a colocarse en posiciones primero democráticas y claramente propositivas de lo que hay que hacer. Y por otro lado, yo creo que hay que divulgar mucho más lo que hay dentro de la universidad. Tenemos la obligación de ser claros con las palabras. A mí me resulta muy difícil de entender cómo todavía jugamos al juego de utilizar muchos tecnicismos para que a la gente en democracia que financia las universidades públicas, que le pertenece ese conocimiento, no acceda con más facilidad. Yo no trato de decir que hay que quitar ni rigor ni nada de lo que acompaña al mundo científico y académico, pero sí un esfuerzo porque la gente se entere realmente de lo que ocurre dentro, porque lo financian ellos. Y en ese sentido recuerdo siempre las palabras de Ferdinand Lassalle, que decía que cuando alguien te decía algo muy complicado, muy críptico, con palabras que tú no entendías, o no sabía muy bien en realidad lo que estaba diciendo, o te quería engañar. Y yo creo que la universidad tiene que aprender a decir cosas mucho más claras. Bueno, que las mujeres hayamos llegado a la universidad y a todos los ámbitos de la educación era el gran problema que tenía la democracia. La democracia arranca sin contar con nosotras. Menudo fallo. En realidad no se debería de llamar democracia mientras que nosotras no estemos. Como dicen algunas mujeres en Latinoamérica, sin nosotras no es democracia. Ni política, ni académica, ni científica, ni educativa, ni nada. Que las mujeres hayan tenido a lo largo de la historia que disfrazarse para ir a la universidad, como le ha ocurrido a la Universidad Española, o que en Inglaterra se leyeran tesis doctorales, que las leyeran hombres firmando una tesis que en realidad habían hecho mujeres porque no podían acceder, no deja de ser un borrón absolutamente impresentable de la ciencia, de las universidades y de la democracia, que repito, hace más de 200 años en la Revolución Francesa alguien pretende libertad, igualdad y fraternidad, un hombre, un voto, como se dice en esa revolución, pero era un hombre, no una mujer, con nosotras no contaron. Esa es una pelea que hemos tenido que hacer nosotras, las mujeres. Por eso nosotras les hemos incorporado naturalidad, normalidad y ciencia pura. Si la sociedad de hombres y mujeres, ¿a dónde iba ninguna institución sin nosotras? Que hemos incorporado además una mirada radicalmente ajustada a la realidad. No se puede investigar en medicina sin distinguir que hay cuerpos de hombres y cuerpos de mujeres. Biología básica, pero muchas cosas diferentes de nuestros propios cuerpos de hombres o de mujeres. No se puede mirar la historia sin saber qué ha ocurrido con nosotras, dónde hemos estado, qué nos ha pasado en eso que se ha llamado vida solo privada, que es donde hemos vivido las mujeres. No se puede mirar el derecho sin saber que hay circunstancias que nos ocurren a las mujeres y que no le ocurren a los hombres. Pues le hemos incorporado nada más y nada menos que ciencia. Sin nosotras tampoco era ciencia. A la universidad no le ocurre nada diferente que al resto de la sociedad. En la universidad hay más mujeres que hombres, mejores currículum de mujeres, de alumnas que de alumnos, y muchas menos mujeres dirigiendo en cualquier ámbito de la universidad. Pues igual que el resto de la sociedad, la refleja. Lo que pasa es que en la universidad es más injusto todavía, porque si el tradicional machismo nos ha dicho cuando estéis preparadas tendréis el mismo nivel de poder y de participación que los varones, cuando eso lo conseguimos también se nos niega. Por lo tanto es mucho más injusto, aunque se parezca, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo llevo toda mi vida dedicada al feminismo y a la defensa de la igualdad de hombres y mujeres y me he dado cuenta de una cosa, que en el ámbito de la universidad hay muchas cosas por hacer, pero que sobre todo donde hay que hacerlas es en la trastienda, en las leyes donde para una mujer la maternidad puede ser un castigo curricular,
Porque si quiere ser madre y llegar a ser la jefa de departamento, la catedrática o la rectora, si su compañero de vida no se incorpora a la vida doméstica, a ella le resulta literalmente imposible. Es decir, que me he dado cuenta que muchas de las cosas que hay que hacer no están en el escaparate, porque si ya tenemos el mejor currículum y no llegamos, ocurre algo en otro sitio. ¿En qué sitio? Pues en ese sitio donde no se comparten los tiempos domésticos, los tiempos familiares, los tiempos donde las estadísticas dicen que una señora absolutamente puestísima, con el mejor currículum de su ámbito, por muy catedrática que sea, si quiere tener 3 hijos y nadie comparte con ella la carga de esos 3 hijos, sociedad, familia, sobre todo pareja, varón, es que ella no puede hacer compatibles esas dos cosas. Y la sociedad se tiene que reformatear por completo, porque lo más importante de una sociedad democrática no es lo que ocurre en el IBEX 35, no es lo que ocurre en la bolsa, no es lo que ocurre en el mercado, es lo que ocurre en el paritorio, donde se produce lo primero y más importante de una sociedad, que son los que vienen y nacen, niños y niñas. Y la política tiene que reformatearse en relación a ese lugar donde nacen los siguientes seres humanos, y no lo que ocurre en otros lugares, que desde luego viene después. Y ahí es donde yo he hecho mucho en falta, no digo ya leyes, sino el compromiso y la responsabilidad directa en el conjunto de la sociedad y particularmente a los varones, que no pueden pedirle a una mujer que sea trabajadora, catedrática, especialista, por supuesto buena ciudadana pagando sus impuestos, que le produzca a la sociedad un par de hijos y que todo se lo saque a fuerza de cómo ella ha conseguido reformatear su vida, sin que nadie reformatee la suya. Pues ahí está. La necesidad de la existencia de la universidad pública no es un asunto de sí o no, es un asunto de obligación de nuestra Constitución. Cuando habitualmente se dice ¿por qué las leyes educativas cambian tanto cuando cambian los partidos políticos que ganan las elecciones? Yo no digo que nuestro país no se haya pasado en exceso en esos cambios, pero todos tenemos que entender una cosa: el modelo de democracia está en el modelo de educación, no está en otra cosa. Votar se vota igual en todos los países, pero la idea de lo que es la democracia está en el modelo de persona que uno cree que tiene que tener la democracia. Si uno piensa que lo mejor para la convivencia y para el futuro de un país es la calidad y el desarrollo intelectual de las personas, uno ya sabe que el eje central del sistema político no son las infraestructuras, son la viabilidad del sistema educativo. Y por eso se pelea tanto políticamente por el sistema educativo y por eso hay tanta diatriba sobre el sistema educativo, pero nuestra Constitución lo tiene eso clarificado y protegido al máximo. La educación es una obligación del Estado, no solamente un derecho de los ciudadanos, incluida la formación superior. Esto no puede ser un debate entre facciones políticas y por eso es tan importante lo que se juega un país con la enseñanza superior. Es que es más, en crisis incluso habría que proteger determinados sectores en los que hay que decirle a Alemania, a Europa y al mundo entero que un país como España, en la vieja Europa, no puede recortar en educación. Y no puede recortar en educación porque lo que se pierde no se recupera y lo que se pierde en la universidad no se recupera tampoco fácilmente. España no se recuperó todavía del exilio republicano. Todavía no nos hemos recuperado de los 14.000 profesores que salen y que se los lleva el presidente Lázaro Cárdenas a México y que se los lleva con una lista. Eran las cabezas pensantes de este país. Se las lleva Lázaro Cárdenas incumpliendo normas internacionales a México y se lo lleva sabiendo que le hace un gran favor a los exiliados republicanos españoles, pero que lo que le está garantizando a México es un gran futuro académico e intelectual. Todavía hoy los mexicanos reconocen que sus grandes centros de investigación tienen su origen en los españoles exiliados. ¿Lo vamos a repetir esto? ¿Lo vamos a repetir por razones económicas? ¿Lo vamos a repetir porque haya gente o posiciones políticas que no entiendan lo que nos jugamos con la universidad pública? Pues este es el dilema.